Empezamos. Buenas tardes a todos y todas. Buena semana. Esta sería la última clase, arquitectura A, la última clase del siglo XX, segunda etapa, ese periodo que corresponde en años hasta o desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, también denominado Guerra Fría. Dentro de ese tiempo que estamos revisando, un periodo complejo en donde donde empieza y donde termina algún hecho, tiene límites poco claros. Por eso, dentro de este periodo que estamos viendo, que es este de por acá, hay una fecha entre 1973 aproximadamente, 75, en donde comienza a aparecer esto del concepto de la posmodernidad, un concepto que también se usaba antes y que se va a continuar usando, pero que ahí estaría su inicio. Por eso es o cae a la mitad del periodo que nosotros estamos desarrollando, así como hacia finales de este periodo va a aparecer otro concepto más, que es el de regionalismo. Sobre la arquitectura que va entre 1973 aproximadamente y 1990 también aproximadamente, es donde vamos a buscar hoy los ejemplos para ver cómo se comportaba esta cuestión del diseño arquitectónico en el último periodo de esta Guerra Fría. Un periodo que está marcado, como ustedes también ya lo saben, por posturas filosóficas que son encontradas, pero posturas filosóficas que sobre todo marcan la libertad del hombre para poder elegir entre todo lo que un mundo con un desarrollo tecnológico acelerado propone, pero también con una posición centralizada de ese hombre, donde la religión ya no tiene más la influencia de marcar las normas morales y marcar el rumbo, sino que actúa como otra línea más dentro de todo el contexto social, político y económico que casi siempre hemos analizado, y que deja al hombre prácticamente solo en el medio de todo ese escenario. Y ese hombre solo, en medio de todo ese escenario complejo, un escenario que además no es fácil de afrontar para este hombre, que ve cómo su mundo está constantemente en vilo frente a una posibilidad de una guerra mundial que acabe con todo su mundo, suena como bastante catastrófico. Va a haber en la arquitectura de nuevo, así como en el arte, en la música, en la literatura y en el pensamiento filosófico, que tiene mucha producción en este periodo, la forma de expresarse. Veamos cómo se expresa a través de la arquitectura, que es continuidad de esa otra arquitectura que ya vimos en la primera parte y que comparte el espacio del urbanismo. Urbanismo que con la arquitectura por ahí tiene líneas muy débiles, porque hay obras que uno no sabe si son arquitectura o si son urbanismo. De la misma forma que va a haber líneas muy débiles entre las distintas líneas de arquitectura que les hemos propuesto. Como ya se lo marcamos muchas veces, que una obra sea posmoderna a veces, o que una obra sea regionalista, o sea estructuralista, o sea deconstructivista, no cierra todo el análisis de la obra, sino que es solamente como el inicio para empezar a hablar sobre esa obra. De la misma manera que en el pensamiento no hay límites precisos, en arquitectura tampoco hay límites precisos, y vistos por críticos distintos, una obra puede pertenecer a una línea y para otro crítico a otra. Dijimos que la posmodernidad está marcada por el fin de los modelos, por el fin de los grandes relatos, dicen los filósofos. El modelo que era la modernidad es lo que la posmodernidad va a criticar. Finalmente lo va a criticar desde la región, pero parte por criticar que lo que se había establecido para que el hombre pudiera resolver sus problemas ha fracasado.
Y ese fracaso está representado en una imagen que ya vimos, de esta demolición de un conjunto, movimiento moderno, racionalista, que no va a resultar, de acuerdo al uso social que se le da, un uso social de vivienda social, valga la redundancia, donde lejos de resolver y darle una dignidad a la vivienda, se transforma en exactamente todo lo contrario. La demolición de este conjunto refleja también el fin, en particular para James, del movimiento moderno y el inicio directamente de esto, que se llama en general posmodernidad, pero una definición de posmodernidad es muy difícil, muy complejo de llevar a cabo, de llevar adelante. Por eso van a encontrar también tantas definiciones de posmodernidad como autores haya. Quizás la respuesta es empezar a buscar algunas palabras claves, algunas características claves que compartan todas estas obras para definir en definitiva si son modernas, posmodernas o cualquiera de la línea que dentro de toda esa posmodernidad van a surgir. Hacia el final de los años 90 está la diversidad de estas líneas, que también van a encontrar otra palabrita más, que es la multitendencia. ¿Cómo nos organizamos entonces para ir revisando estas distintas líneas dentro de estas épocas, o de este fragmento de tiempo que hemos tratado de seccionar, de separar de toda la línea del tiempo general? Sabemos que por esta propuesta de Enrique Brown en ese libro que se llama Otra Arquitectura, él entiende que una forma de organizarlo es proponer una línea de la vanguardia y una línea de la tradición. Una línea de tradición más relacionada con el espíritu del lugar y una línea de la vanguardia más relacionada con el espíritu de la época, siendo el espíritu de la época más a tono, más en relación con lo internacional, con lo global, con lo universal, mientras que el espíritu del lugar tiene mucho más que ver con la tradición, con lo local, con la cultura del hombre. Si bien podemos hacer esa primera gran separación, van a encontrar obras que quedan exactamente en el medio. De esta arquitectura internacional que nosotros ya comenzamos a ver, vimos arquitectura que correspondía al posracionalismo, que son esos que continuaron la obra de los primeros maestros del movimiento moderno. También vimos algo de brutalismo y alguna obra que ya respondía a la alta tecnología. La posmodernidad, una vez declarada este fin de la modernidad, y me equivoco en el constructivismo, también va a incorporar otras líneas, que son otras tantas ramas de esa misma posmodernidad. Porque la posmodernidad, o qué se entiende en torno a esa posmodernidad, abarcar lo que es la diversidad, donde la forma arquitectónica le da mucho más valor a lo expresivo y a lo simbólico que al elemento arquitectónico en sí, como función. La forma es lo que manda, pero una forma que expresa lo que esa arquitectura quiere decir, cómo funciona, para quién es. No es que en otra época no se haya hecho esto, al contrario, sino que lo va a hacer de una forma particularmente expresiva, si quieren, demasiado expresiva, a veces hasta irónica. El fragmento dentro de todo eso es lo que vamos a encontrar como otro trabajo más para empezar a buscar qué tiene esa obra que me pueda decir para que funcione. No es tan directo tampoco la lectura, y casi siempre la lectura también es intelectual. La posmodernidad tiene un uso irónico de la historia. Usa, sí, la historia. Toma esos recursos de la historia. Ya no asocia más valores como en el siglo XIX. Asocia esa cuestión de la forma. Asocia quizás esa cuestión de cierta seguridad, pero fragmentada de tal forma que toda esa seguridad, todo ese prestigio de la historia se pierde. Dentro de la posmodernidad encontraremos otras líneas tales como
una alta tecnología mucho más desarrollada que la primera que hemos visto. Una deconstrucción que siguiendo también posturas filosóficas le va a responder al constructivismo que hemos también visto casi de paso en la primera parte porque era más bien ruso, y que se va a posicionar también de otra forma frente a esto de la posmodernidad, hasta alcanzar hacia la última época tal cantidad de tendencias, como lo decía recién, que directamente se pueden entender como multitendencias. A veces posmodernidad también es sinónimo de multitendencia. Mientras que del otro lado tenemos la postura no opuesta, porque hay muchos recursos de la arquitectura que se usan de la misma forma. Nada deja de ser funcional en esta época. Ambos planteos atienden a lo funcional. Solo que el regionalismo, que a su vez es crítico frente a la modernidad, pero también es crítico frente a la posmodernidad, porque más o menos se va a empezar a hablar de este regionalismo crítico hacia 1983 y después, es más bien una actitud frente al diseño, una actitud de resistencia de lo local frente a lo global, y después lo vamos a desarrollar un poquito más, que recupera muchas líneas de la tradición y recupera sobre todo ese concepto de región. De tal forma que cuando uno se trata de plantarse para ver cuáles son es el escenario de la arquitectura en este momento, va a tener obras que son radicalmente opuestas cuando atiendan a esta línea de la vanguardia o a la línea de la tradición, a la época o al lugar. Pero también va a haber posturas mucho más críticas, intermedias, que tomando todo lo técnico, por ejemplo, de la vanguardia, responden en cuanto a ubicación, estudio de la topografía, estudio de la iluminación, de la ventilación, de los materiales, de la textura, al espíritu del lugar. Empecemos por algunas de estas obras que están ordenadas a los fines de hoy por estas dos líneas que hemos visto. Es decir, primero vamos a ver la arquitectura posmoderna y vamos a cerrar con arquitectura regionalista. Recuperemos un poco más esto de la posmodernidad y de la filosofía que acompaña a lo posmoderno, porque el pensamiento, antes era la literatura lo primero que plantea una ruptura. La filosofía se va a posicionar en ese lugar ahora. Es la filosofía la primera que rompe con todas las estructuras, y a la filosofía le sigue la literatura. Hay muchos filósofos que escriben más relato que filosofía, y por eso también quedan en un límite muy indefinido. Ya vimos cómo en el caso de Lyotard, en la condición posmoderna, que es el otro que plantea este concepto de la posmodernidad, afirmaba que la posmodernidad es pensar sin moldes ni criterios. No vamos a tener una serie de referencias como los 5 puntos de Le Corbusier para empezar a analizar estas obras. Por el contrario, no vamos a tener ningún tipo de esas referencias, y vamos a tener que averiguar, que indagar qué hace cada uno de estos autores para, en función de su propia postura, analizar justamente esa obra. Dentro de estas líneas filosóficas, un poco más adelante que Lyotard, aparece uno de los filósofos más influyentes de la época, que en algún momento lo van a ir nombrar, que es Derrida. Derrida es francés, y Derrida empieza a hablar sobre un término que es deconstrucción. No porque él le invente, ya antes otros habían hablado sobre deconstruir la idea. En todo caso, él plantea o empieza a trabajar a partir de la idea de qué no es la deconstrucción. No responde en afirmativo, siempre plantea una pregunta más, y tratando de responder a esa pregunta avanza. Antes en la filosofía casi siempre se partía como de preguntas más profundas, digamos. ¿Por qué existo? ¿Desde cuándo existo? ¿Quién soy? Derrida plantea
para empezar estos hilos de pensamiento, preguntas como mucho más domésticas. El gato cuando me mira, ¿qué ve? Es a partir de un interrogante a partir del cual desarrolla uno de sus textos. Esto otro empieza a plantearse a partir de ¿qué es la deconstrucción? O mejor dicho, ¿qué no es la deconstrucción? Es lo que inicialmente plantea Derrida. Y va, como todos lo hacen, a un diccionario, y el diccionario le dice que deconstruir es desarreglar algo que está arreglado, que sigue un modelo, en el caso nuestro, y que en el caso del diccionario lo relaciona a las palabras de una frase. Por eso ahora él habla mucho sobre la lengua, sobre cómo la lengua comunica. La comunicación es como una parte central de toda la obra de Derrida. Pero el diccionario le propone algo más, desamblar las partes de un todo. No para entender cómo se construye para volver a construirlo, sino para entender el proceso mediante el cual se construye. Las múltiples relaciones y las múltiples influencias y referencias, contextos, agentes que participan, etcétera, que tuvieron que ver con la construcción de ese objeto. Más que destruir, dice Derrida, es preciso comprender cómo se había construido ese conjunto, desarmarlo, pero no desarmar para ver las partes, sino para desarmar para ver el proceso mediante el cual se construye. Y a partir de ahí, en todo caso, reconstruir. La reconstrucción tampoco es necesaria para él. Lo que es necesario para entender el objeto, para entender el conocimiento, en todo caso, es desarmar, mirar el proceso por el cual ese objeto ha llegado a ser lo que es. Y sobre todo, dice Derrida, cuando uno desarma estas cosas, ve lo otro, lo diferente, lo que no llegó a participar de ese proceso. Es más complejo todavía lo que él plantea. Él dice que para cualquier definición que nosotros podamos plantear en la actualidad, por ejemplo, la definición de mesa, en las que todos estamos de acuerdo, mesa es una tabla con 4 patas, puede ser por 3x. Hay otras tantas definiciones de mesa, otras 20, 40 definiciones de mesa, que han sido descartadas para que todos acordemos en esta. A él lo que le interesa son las 30 y tantas otras definiciones de mesa. Por eso lo diferente, lo otro, lo que quedó afuera, cuando uno desarma, dice Derrida, llega de nuevo, irrumpe en ese espacio y nos deja todo descolocado. Lo que él busca es ese constante momento en donde nada está equilibrado. Después de todo, es posmoderno. Además afirma que no hay opciones únicas, y eso recuérdenlo porque es arquitectura pura, ni totalidades cerradas. Siempre hay algo que queda fuera, hay un resto, y de ese resto se puede empezar a construir o deconstruir en todo caso otra cosa. En esto de no hay opciones únicas, la respuesta directa es la arquitectura. Hay tantas opciones como arquitectos hay. Ni hay totalidades cerradas porque ninguna obra, primero es igual a la otra. Eso no, tampoco ha sucedido nunca. Pero ninguna obra sigue el mismo patrón de la otra. Toda es diferente y busca esa diferencia sobre todo. Y en cada obra siempre hay algo que no se alcanzó a definir, que no se alcanzó a desarrollar. Por eso él afirma, en este caso en relación al texto, que no hay totalidades cerradas. La totalidad, dice Derrida, no existe. Y cuando se le pregunta qué es la deconstrucción, o mejor dicho, la pregunta que se le plantea es lo que la deconstrucción no es, pues todo, dice él. Y a su vez la pregunta por el contrario, lo que la deconstrucción es, pues nada. Deconstrucción es entonces la nada y el todo. Y esa es la posición filosófica del hombre, ya llegado las últimas décadas, en 1980 aproximadamente, del siglo XX. Los pedazos, los extractos, los fragmentos, mejor dicho, de textos que están justo ahí en medio, están tomados de una carta que Derrida le escribe a un amigo japonés en el 85, en el que trata de explicarle qué es la deconstrucción.
Por eso, y siguiendo en este caso Bátimo que lo vamos a seguir usando en la última parte del 20 y del 21, Bátimo afirma que lo importante no es el hecho, y la arquitectura es un hecho, sino las interpretaciones de ese hecho. De allí que ninguna de las interpretaciones que nosotros hagamos, incluso las críticas que nosotros planteemos sobre este tipo de obra, pueden ser ni únicas ni totalmente cerradas, porque siempre van a estar abiertas, siempre van a tener otra opción de crítica diferente. La diferencia es el otro concepto fundamental de esta posmodernidad. Posmodernidad que aunque parezca actual, reciente ya, tiene unos años, como han visto, esto es de 1973, un poquito más consolidado hacia el 80, pero ya han generado o ha pasado el hombre una serie de otros hechos que hace que esta posmodernidad ya debería quedar como más relegada en el contexto histórico y que sin embargo sigue teniendo una presencia porque son los hilos de esta posmodernidad lo que estamos transitando en la actualidad. Su mismo nombre todavía no está definido. Es postmoderno, es algo que viene después de lo moderno. Hasta eso es indefinido. Y entendiendo que la modernidad empieza en el Renacimiento, podemos encontrar muchas, en todo caso, posmodernidades. El manierismo puede ser, por ejemplo, una posmodernidad. Esto es un posmodernismo del movimiento moderno, específicamente hablando. ¿Y cuáles serían esas características de la posmodernidad? Una prioridad o un acento en el lenguaje y en la comunicación. El lenguaje lo es todo, la forma está al frente de todo. La forma es lo que llama primero la atención y la que emite el sentido, el significado de la obra. Hay un uso de la historia evidente. Algunas de estas líneas que vamos a ver hoy y que las que más se identifican directamente con la posmodernidad tienen un uso irónico de la historia y transforman en realidad la historia como un espectáculo. La memoria también ocupa una parte importante dentro de los posmodernos, pero también la memoria hace alusión a cómo va a ser esa memoria en el futuro. Si bien tiene una figuración historicista, toma fragmentos de la historia y los pone dentro de la obra, no llega a elaborar una sintaxis, sino que lo pone como recurso ornamental y elabora otro texto a partir de esos elementos, de ahí lo de construcción. Es evidente cómo surgen en muchas de estas obras ese uso del prestigio, en este caso, de fragmentos de la historia. Por eso, la arquitectura postmoderna es ambigua, es dual y presenta siempre transgresiones. Es dual porque se la puede entender de muchas maneras. A veces esto tiene una fuerte relación con el lugar y a veces es totalmente ajeno a ese lugar. Por eso lo de Derrida de todo y nada. También transgrede continuamente, transgrede todos los lenguajes, todos los modelos acordados, todos los modelos sobre todo que había impuesto al movimiento moderno como una certeza. Van a encontrar repetidamente en la arquitectura postmoderna la idea de fragmento, la idea de ese fragmento que además resulta de construir todo esto. Sin embargo, lo de la desconstrucción ya es del 85, ¿no? Pero sin embargo, desde el principio ustedes van a ver cómo hay una serie de fragmentos que están aislados, están justapuestos, a veces toman una preeminencia simbólica dentro de la obra y siguen siendo un fragmento. Uno lee a través de esos fragmentos, interpreta a través de esos fragmentos. Por lo tanto, la arquitectura postmoderna es compleja. Y esa complejidad se ve cuando algunos autores usan la alta tecnología y la hacen compleja, queda a la vista lo complejo que es construir un edificio. Y también es compleja cuando usan esos recursos de la deconstrucción, porque todos los elementos del conjunto y todo el proceso de diseño de ese elemento quedan de pronto a la vista. No es el resultado del proceso de diseño lo que queda a la vista, sino todo el proceso de diseño en conjunto.
Hay una crisis del orden. El movimiento moderno que planteaba un orden en torno a los 5 puntos de Le Corbusier y a la zonificación del Cian, probado que eso no da resultado, genera una propuesta que va a usar el desorden como una crítica hacia ese orden. Sin embargo, ese desorden tiene cierta estructura que a veces es posible entender, no siempre. Hay un uso a veces casi indiscriminado de la ornamentación, que tiene relación con lo de la historia. O sea, la ornamentación es como fundamental dentro del discurso de la posmodernidad. Quizás por la ausencia de ornamentación que tenía el movimiento moderno, dado que esto es posmoderno, que piensa sin moldes ni criterios, que lo que vale es la interpretación y no el hecho, y que tiene que ser diferente además. La ornamentación va a ser uno de los principales recursos para llamar esa atención que constantemente demanda este mundo posmoderno. Y lo necesita como referencia dentro de ese espacio donde vive ese hombre que quedó solo. Tiene una escala, en algunas de las obras que vamos a ver, en otras no tanto, monumental, pero siempre tiende a esa monumentalidad, tiende a marcar en realidad el espacio donde se inserta. De eso habla quizás lo monumental. Y hay obras, siguiendo la idea de análisis de Venturi, que tienden a transformarse ellas en sí mismas en un medio de comunicación. De ahí que parece arquitectura que es prácticamente un cartel, una arquitectura que para poder insertarse en ese contexto continuo de consumo, que es lo que caracteriza al hombre de esta etapa, y para poder sobrevivir en ese mercado inmobiliario, necesita llamar continuamente la atención. Para que ese lenguaje, para que ese llamado de atención sea entendible y sea leído fácilmente por el resto de los usuarios, además de esta alusión casi irónica a la historia, también va a aparecer incluido en el lenguaje arquitectónico el arte pop. Un arte que el pueblo entiende, que el común de la gente entiende, y ahora ya no importa si lo que se usa sea quiche o de mal gusto, con tal que eso atraiga. Incluso lo feo es un recurso dentro del lenguaje posmoderno. Y el lenguaje posmoderno, lejos de quedarse del lado de la alta cultura, como hasta casi siempre ahora había sucedido con las líneas de la arquitectura de vanguardia dentro del desarrollo arquitectónico universal, se acerca a lo popular y disuelve otro límite, el límite que separaba claramente lo que era popular de lo que era culto. A partir de los 80 eso ya no existe más. Es una sola cosa, lo popular y lo culto. Y de la misma forma se ven en la arquitectura. Sin embargo, y como resultado de esa situación del hombre prácticamente perdido y solo dentro de este mundo posmoderno, nadie se hace cargo de esta posmodernidad. Por eso es difícil encontrar en los textos que el autor diga, este autor y esta obra son posmodernas. Los mismos autores no dicen que son posmodernos. Nadie se asume como posmoderno, porque asumirse como posmoderno es correr el riesgo de tener que responder primero a todo ese contexto, pero además responder a esa crítica que el posmodernismo plantea sobre el modernismo. Una crítica que implica que el posmodernismo debería poder resolver esas falencias del modernismo cuando, en definitiva, no lo va a poder hacer. Miremos algunas de esas obras posmodernas. A primera vista, esta obra parece poco posmoderna. El autor, pueden haberlo oído nombrar, Richard Meyer. Meyer tiene mucha obra en Europa y después si miran otras obras van a ver que son todas muy similares.
Dentro de las líneas del posmodernismo está el posracionalismo. El posracionalismo es otro post que va a reivindicar el funcionalismo, la función del movimiento moderno. Sin embargo, va a reaccionar contra la cuestión del lenguaje, de esos lenguajes puros, blancos, bajo la luz, y los va a hacer mucho más complejos. Va a reaccionar también contra una sola forma de diseñar ese lenguaje, la ventana corrida, la planta baja libre. Eso es lo que va a alterar posiblemente el racionalismo. Sin embargo, la cuestión de la incidencia de la luz y muchas veces también de lo blanco, en el caso de Meyer, es lo que va a sobrevivir de ese movimiento moderno en estas obras post-racionalistas. ¿Cómo plantea Meyer el diseño de este Museo de Arte Contemporáneo que está ubicado en el barrio gótico de Barcelona, en una situación de una ciudad histórica que exige cierto compromiso en el diseño? Y si uno lo ve, el edificio es blanco y contrarresta rápidamente con un entorno más bien ocre, terracota, de piedra, ladrillo y algunos revestimientos, algunos revoques claros que hay alrededor. Y trata de armonizar a través del impacto de un volumen que está fragmentado casi de la misma forma, pero con más peso que está fragmentado el entorno, manteniendo ciertas líneas de altura para alcanzar esa armonía. ¿Qué otra cosa hace Meyer? Meyer también quizás revisa el tipo de museo. Vamos a ver varias obras, casi la mayoría de estas obras son museos o centros culturales, y los elegí siguiendo más o menos esa misma línea de tipología, alternando de vez en cuando con algún espacio público abierto y cerrando al final con una iglesia. Este museo en particular, siguiendo quizás la tipología general histórica de los museos, tiene un espacio central circular, que en los museos del siglo XIX es una rotonda. Ahí está el planta baja. Hay un ingreso hacia el centro que permite el paso desde una plaza hacia otra plaza. La importancia del espacio público del Quim 10 aparece acá. Hay una circulación horizontal, prácticamente de punta a punta, vinculada por una rampa, que es la que se expresa a través de este cuerpo vidriado central. El ingreso es por ahí. Y separa de esa forma, en las tres plantas, lo que es administración y privado del museo para allá, y lo que es exposición público del museo para este lado. Hay una serie de subdivisiones internas que van viendo ahí, que permiten primero un espacio que puede ser subdividido de acuerdo a lo que el curador quiera, y otros espacios que son como más estancos, que el autor denomina capillas, igual que esta otra, que es este volumen como más curvo que tengo de este otro lado, que está destinada exclusivamente a exposición de esculturas. Lo de capilla también tiene mucho que ver con el barrio que tiene alrededor, donde hay mucha de esta tipología religiosa. Pegado al edificio hay otro edificio religioso. En síntesis, él mira la tipología tradicional de la tipología museo. Pero cuando lo resuelve, la forma es lo primero que llama la atención. Como funcionalista, esto es perfectamente funcionalista. Todas las circulaciones están claras y después va concentrando circulaciones verticales ahí, 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 y después internas ahí y ahí. Leo cómo se estructura esto en diferentes niveles solamente a través de esta transparencia que tiene la rampa por este lado. Y después de que empiezo a leer una serie de planos, a veces verticales, a veces horizontales, a veces curvos, a veces totalmente planos, muchas veces fragmentados, pero ven que todos son fragmentos, y por eso esta obra es más postmoderna que moderna. Además, por este uso de materiales que combinados
siempre de la mano de Meyer, y van a ver mucha, en la obra de él se caracteriza por esto, la incidencia de la luz sobre lo blanco, un blanco que está tratado a través de acero, de materiales blancos, en este caso un acero blanco, acero inoxidable y vidrio. Y muy poco otro material es lo que van a encontrar en este edificio. No tengo una planta baja libre, no tengo, o lo puedo tener pero en fracción, no tengo ventanas corridas o las tengo pero en fracción. Tampoco tengo la cuestión del paseo arquitectónico separado y libremente estudiado, pero sí todo el desarrollo lateral a través de la rampa va a dar una idea de esa obra original de Le Corbusier. Y la tienen prácticamente a la vista. Los materiales blancos, los materiales en donde la luz incide y rebota rápidamente y genera la luz sobre ese entorno. La separación de la circulación clara en todo el edificio. Y todos los elementos mucho más complejos, ya en fragmentos, ya una separación de sucesivas pieles internas y externas sobre el edificio, complejiza mucho más la dinámica de la obra y no la hace tan rápidamente aprehensible como la pretendía el movimiento moderno. Aunque yo los rayé encima, estas imágenes que van a ir apareciendo ahora les muestra ese manejo de superficies blancas puras bajo la luz, pero que además también son internas, no solamente son externas. Este espacio fluido entre el exterior y el exterior es otra de estas marcas del post-racionalismo de Meyer. Sigamos con un italiano. Hay una línea dentro de los italianos que se llama la tendenza, que se entiende como un post-racionalismo. Dentro de ellos está Aldo Rossi. Aldo Rossi organiza la Bienal de Venecia del 80 y pico, siempre me olvido cuál es el número de esa Bienal. Y esa Bienal está marcada por la presencia del pasado en la arquitectura presente. En ese marco, él diseña el espacio teatro de esta Bienal a través de esta propuesta de un teatro del mundo. Un teatro del mundo que es un teatro flotante, como flotante es la ciudad de Venecia donde se va a desarrollar el evento. Un teatro que además es efímero porque se desarma, después igual que el pabellón de Barcelona, son estos edificios paradigmáticos que por ahí necesitan ser armados para ser visitados nuevamente. Este es nuevamente armado y lo desarman nuevamente. O sea, el carácter de efímero también es otra condición de la arquitectura postmoderna. ¿En qué se inspira? ¿En dónde está la cita a la historia en el caso de Aldo Rossi? En los escenarios de las aulas anatómicas de las primeras universidades del medioevo, en donde tanto Venecia como Bolonia tuvieron un papel preponderante, que eran muy reducidas, eran pequeñitas, porque el lugar donde se trabajaba era acá, y los alumnos estaban puestos como superpuestos en círculos mirando ese punto central. Así que el principal espacio que desarrolla es este espacio vertical, en torno al cual primero se ponen algunas de las gradas tradicionales, pero que lo esencial es cómo estos otros niveles balconean sobre ese espacio principal. Y para acceder a esas distintas gradas, en los laterales, acá y acá, se desarrollan, ¿qué cosas? Las escaleras, ahí está, otra vez, las escaleras laterales, que son los otros dos volúmenes importantes del edificio. El edificio es simplemente un cuadrado, ese es el cuadrado que flota sobre una balsa, que tiene un teatrino, el escenario de ese teatrino es acá, gradas, y las escaleras en otros dos volúmenes rectangulares que tengo en los laterales. Eje, se acabó. Y eso está rematado por un octógono. Eso hace alusión más a la otra cita histórica que es el teatro del Renacimiento, un teatro que además se ejecuta en estructuras de madera, que también por esa condición del material suelen ser efímeras,
y rematan en una bola dorada que va a actuar como referencia del edificio dentro del paisaje urbano de Venecia. La cuestión de cuánto dura, de lo efímero, es como la característica más importante del edificio. Pero también lo es como el usuario gira en torno a este espacio central. Como esas dos estructuras de escaleras le permiten al usuario ir usando ese espacio principal, pero generan otros tantos espacios laterales significativos dentro del edificio. El edificio se va a construir en tubos metálicos y va a ser revestido en madera, y es lo que le va a dar la calidad o la imagen final. Vayan viendo de paso de representación. Recuerden que hemos hecho especial hincapié en cómo este siglo XX va a ir representando desde la mano alzada del arquitecto, esos son dibujos de Aldo Rossi, hasta llegar a la construcción. A veces es muy difícil pasar al plano técnico las ideas que van a plantear estos arquitectos postmodernos. Esas son obras, esas son fotos de los años 70 que les muestran parcialmente, sobre todo ese espacio principal, la cubierta donde se ve la estructura metálica y el revestimiento en madera, y ese espacio del pequeño teatrito chiquito abajo. Y vayan recordando la cantidad de pequeños teatros en centros culturales que han visto similares a este. El teatro flota, el teatro se va, el teatro desaparece, dada la condición efímera de esta arquitectura postmoderna. Sigamos con otra de las obras más difundidas, porque quizás esa es la otra condición de esta arquitectura, alcanza una rápida difusión. Inmediatamente es publicada, es criticada en todos los medios. La crítica puede ser positiva, puede ser negativa. Al autor no le importa tanto la crítica positiva o negativa, le importa llevar adelante, concretar las ideas que ha propuesto en cada una de esas obras. Actualmente, en la última etapa que nosotros vamos a analizar, casi no hay una bibliografía impresa sobre las obras que vamos a revisar. Todas las obras están en internet, y estas obras, desde los años 50 en adelante, van a encontrar todas las obras publicadas, y obras con abundante material gráfico, que son las que ayudan a entender, en definitiva, estas obras. Esta es la ampliación de la Galería Nacional de Stuttgart, un edificio de Stirling, autor que va a ser reconocido justamente por desarrollar la cuestión del lenguaje postmoderno. La galería original es este edificio neoclásico en H, salió torcido el H, que se va a vincular por ese punto con la nueva ampliación, que es una U, que es esto que estoy señalando acá, U en donde se van a ubicar las salas en sí, que es esta U que está en la reconstrucción, es esto que tengo ahí, y es esta que tengo acá, y que va a tener al centro una plaza circular. ¿Se acuerdan que yo había mencionado que la mayoría de estos edificios suelen tener un espacio central que se denomina la rotonda, y a partir de ahí se extienden después las circulaciones, como en el Alto Museo de Alemán también, y es eso lo que recupera en este caso de Stirling. Vuelve a mirar la tipología tradicional, pero lo hace al revés. Acá el centro, la rotonda, es un espacio público. Es el espacio que va a funcionar como rótula entre un paso público que le imponen como uno de los requisitos de la obra, mediante el cual puedo entrar por acá al edificio, recorrerlo y salir a través de esa rampa. Y después tengo múltiples formas de moverme adentro del edificio. El ingreso tradicional, digamos, esto puede ser algo tradicional, es por acá. Acá van a tener el primer punto de referencia, que es esa como garita en material metálico, que es como débil, no es demasiado fuerte como por acá tengo que entrar. Es un elemento que queda más en el espacio público. Hay una rampa para un lado y una escalera para el otro, uno elige, y este es el punto de ingreso, que está marcado también por unos techitos que ya vamos a ir viendo,
que dicen que sí, por acá podés entrar, pero después despliega todo un volumen curvo que le llama más la atención al que va a visitar que el hecho del ingreso en sí. Hay un espacio de recepción que es otro círculo, acá está la atención al público, y a partir de ahí el público puede volver a hacer por planta baja ese mismo movimiento curvo que lleva en planta alta al desarrollo de las salas en U. Y también puedo recorrerlo en otro sentido, tomar otra rampa que hay acá y subir y hacer el recorrido en U de este lado, o entrar del lado de la galería, cruzar y por ahí, cruzar, ingresar a este espacio y hacer el mismo recorrido en U por el otro lado. Y esos recorridos como que se van tocando en un punto, pero el punto no es siempre el mismo. No está estructurado como estructuraba ni el movimiento moderno ni el academicismo del siglo XIX. Y además es libre, cada uno de los usuarios va por donde quiere. De la misma forma el edificio absorbe el nivel del terreno y lo absorbe mediante, por ejemplo, esta rampa que tengo acá o esta rampa que hay acá o las escaleras que van a ir encontrando en las diversas circulaciones. Y después hay como articulaciones entre el edificio antiguo y el edificio nuevo, o entre estos otros puntos en donde los recorridos se van tocando entre sí. Para dejar atrás los gráficos, si este es el ingreso del público, está detrás de esto. Ahí tienen el desnivel, acá abajo todo estacionamiento, es otro de los requisitos del proyecto. O sea que en realidad cuando el usuario trata de ingresar por acá, lo primero que ve es el ingreso del estacionamiento, no el ingreso al museo. Después esa rampa lo lleva hacia este espacio y si uno sube por acá, puede subir a el espacio, al nivel de piso de la calle que tengo acá al lado. Ahí ven el desnivel que hay entre ambas calles. El ingreso, sí, la fotografía no es buena, pero es la única que me permitía mostrar. El ingreso desde la calle, esa es la abertura que lleva al estacionamiento que hay abajo, escalera para acá, rampa para acá. El acceso en sí, marcado por esos triangulitos que después lo han visto repetidos hasta el hartazgo en todo el mundo. Y el volumen plano, que también se va alabeando y que permite el ingreso de luz y marca el espacio social abierto más importante del edificio. Eso otro que tengo allá atrás, que lo vuelvo a repetir, es el punto vertical donde está uno de los ascensores que también tiene relación con la otra rampa que les marqué. Y acá está la otra rampa que continúa el ascenso hacia el volumen curvo que se adivina allá atrás. Ese paseo dentro de las distintas plataformas del edificio va siendo resuelto a partir del uso de elementos que son sólidos, como los muros revestidos en travertino de distintos colores, que hacen alusión al uso de los grandes sillares, a los que se les va incrustando o donde se va incorporando, pero rompiendo, generando fragmentos, el uso de toda esta carpintería metálica que está pintada en verde, o que está pintada en azul, o que está pintada en rojo, que está pintada en celeste y rosa. Magenta. Y a una multiplicidad de formas geométricas, sean algunas rápidamente legibles como círculos, el círculo también, ese es el de la plaza, o formas alabeadas, curvas, que no son tan fáciles de recomponer para la mente del usuario. Y después esa inestabilidad, esa cuestión de parece que empieza pero le falta algo, en los otros elementos que van a ir apareciendo. Ahí hay un elemento que está apoyado acá, pero que después parece estar sostenido por esta ménsula, y sobre ello apoyo toda esta serie como de tímpanos clásicos, pero que están resueltos en un material metálico con vidrio, y están puestos en la forma contraria al ingreso. Si el ingreso es el ingreso debería estar señalado ahí por un triángulo en todo caso. Pero está puesto para el otro lado. El ingreso acá parecería ser este y no este. Y es ahí donde van a empezar a encontrar todas esas contradicciones y fragmentos que son propios del movimiento moderno. Así como este es el exterior, este es el interior.
acompañado en los dos casos por un banco. Exterior e interior tienen una comunicación directa, como también lo vimos en Meyer, pero esta vez mucho más atractiva, mucho más lúdica, en el caso de Stirling en esta galería. A pesar de que lo rayé todo, casi por el verde que tiene no se ve. Y acá hay otra alusión irónica a la historia. Esto es una columna que tiene dimensiones monumentales, que parece minoica en esa parte por cómo se pone usada y tiene como un capitel. Lo de cómo y tiene y parece es constante cuando uno lee estos recursos del postmodernismo. Ahí va parte de la rampa que sube, que me lleva a las salas superiores, y ahí está como remate el ascensor también, además de iluminado perfectamente, marcado por esos colores contrastantes. Esta como jaula verde es la que va generando esos nexos de los que le hablé antes. Esta es una salida entre el recorrido en U de todas las salas para volver a este espacio en planta baja. De la misma forma, después que giro por todo ese semicírculo para llegar a la rotonda, también hay otras de esas jaulas que me permiten acceder a esto. Y para llegar a uno de estos sectores subterráneos, si se fijan en esta foto, tiene cierta alusión a la arquitectura romana, ¿no? Después de todo, Alemania fue ocupada también, fue parte de ese imperio romano. Incluso lo alcanzo a ver en esta insinuación de esta serie de arcos, si me quiero remitir al Coliseo y a esas esculturas, que hay algunas, no están todas, es un fragmento nomás de esa alusión. Y acá esto también podría ser griego, hay dos columnas que sostienen un dintel, pero solo es un fragmento y parece como que está hundido, como que está saliendo. No está todo, es un fragmento. El fragmento me dice que tengo que ir por acá y por acá accedo de nuevo a uno de esos recorridos. Al frente exactamente hay una escalera que sube a una de las terrazas que llevan a las salas de exposición. Y lo que marca entonces la obra de Stirling es esa sucesión de fragmentos mientras el hombre se mueve en el espacio. Un espacio que cada uno usa como quiere, que indistintamente va siendo utilizado, que no tiene tampoco un uso definido. Uno mientras va moviendo, cuando diseña exposiciones, puede, como en todo museo además que se preside tal, ir generando nuevos tipos de espacio. De hecho, dado que son museos de arte moderno, es todavía más, dado las dimensiones que tienen estas obras, un requisito para poder resolver este tipo de exposiciones. Lo que siempre se repite es esa idea de una estructura que está resuelta a partir de sillares, que son los que tratan de imitar este travertino. Pero esa continuidad del muro histórico está continuamente fragmentada, horadada, marcada, quebrada y contrapuesta al uso de estos colores saturados, en este caso, o a otros elementos como arcos, como círculos, como pedazos de triángulo. Incluso hay algunos sectores en donde aparecen como huecos dentro del mampuesto que indican lo débil que puede llegar a ser este tipo de arquitectura.